Seguimos acá conversando con Michel Deler, consultor en emergencias, hablábamos de la prevención. Prevención que siempre se hace este llamado de que en definitiva los incendios, antes de controlarlos, hay que prevenirlos. Pero eso implica muchas veces un cambio cultural. Quizás similar, por ejemplo, y utilizando la figura de la colilla de cigarro con una lanza encendida, en su minuto, por ejemplo, lo que es la ley de tabaco implicó un cambio cultural, que a la larga funcionó, mejor o peor en algunos lugares, pero la gente como que fue concientizando, tomando conciencia de que hay lugares donde no se puede fumar. Ahora, esto se ha replicado en que, por ejemplo, en los bosques hay que dejar de hacer cosas que antes sí se venían haciendo, las fogatas o tener ciertas libertades que muchas veces provocan estos incendios. Primero quizás señalar que prevención tiene que ver con el riesgo. El riesgo es probabilístico y por lo tanto ese riesgo nunca va a llegar a cero. Por lo tanto la prevención tiene limitantes, tiene un alcance. Ahora, dentro de ese alcance, ¿qué elementos hay relevantes? Yo creo que uno tiene que ver con la cultura, y la cultura se construye en el tiempo. No es una campaña aislada, no es un eslogan, no es una campaña por Twitter, es un esfuerzo permanente que tiene que ir penetrando incluso las estructuras, por ejemplo, de la orden educacional, desde el jardín, desde kinder, desde el colegio en diferentes momentos, ¿te fijas? Y también obviamente las campañas públicas. Ahora, por otra parte, también prevenir implica establecer cambios en la cultura de administración. Hemos escuchado muchas veces el cambio en la cultura de administración o de gestión en una empresa y cuán difícil es eso. Bueno, acá probablemente nuestra empresa se llama Estado y dentro del Estado tenemos instituciones y dentro de esas instituciones hay facultades para planificación territorial, hay facultades, por ejemplo, el caso de Valparaíso. Es curioso que no nos sorprenda no el hecho de que hayan personas que estén habitando en lugares de riesgo, sino que a mí lo que más me sorprende es que esos testimonios impliquen, yo llevo viviendo acá 40 años, o llevo viviendo acá 30 años. Y después cuando eso se quema, muchas autoridades salen señalando es que esto era una toma. La verdad es que una toma, desde el punto de vista social, uno podría señalar que eso tiene sentido cuando lleva algunos días o algunas semanas, pero cuando lleva 30 años, ya hace mucho tiempo que dejó de ser una toma. Eso ya es conocido por la autoridad, es validado por la autoridad y muchas cosas incluso está urbanizado. O sea, entonces ahí hay un rol en el cambio también de la cultura de gestión, donde liderazgo y autoridad deben estar, más allá del carácter populista, debe estar asociado a comprender que proteger la vida, proteger los bienes, la infraestructura y también el medio ambiente, y por qué no decirlo, también la actividad económica, requiere del adecuado ejercicio de la autoridad y el liderazgo, que muchas veces implica hacer lo correcto, pero tomar decisiones que finalmente son difíciles y son políticamente incorrectas. Y claro, el tema de los poblados cerca de lo que es cerro, cerca también de lo que son sectores de bosque, eso no solamente es una realidad de Valparaíso, en muchos lugares también se reitera eso. Y no solamente de hecho en materia forestal. Tenemos, por ejemplo, la construcción en quebradas, tiene que ver, entre otras cosas, con las inundaciones. Por ejemplo, lo hemos visto con las precipitaciones, lo que ocurre en el norte, o lo que incluso ocurre en la zona centro, en la zona sur, ¿ya? Que de repente vienen estas lluvias estivales, por ejemplo, y arrasan con varias casas, y hemos tenido fallecidos, vienen los aluviones, pero finalmente nos vamos dando cuenta que muchos asentamientos humanos estaban por décadas en una quebrada, donde se sabe que efectivamente hay un nivel de riesgo. Ahora, en lugares como Valparaíso, también debemos ser cuidadosos con la mirada centralista. Valparaíso tiene un origen, tiene una personalidad, es patrimonio de la humanidad por algo. Y ese algo, entre otras cosas, tiene que ver con la construcción en los cerros. Por lo tanto, es probable que respetando ese patrimonio cultural, que hay raíces, hay identidad local, implique que el Estado
requiera, entre otras cosas, establecer mayores recursos y mayores esfuerzos para prevención que no implique necesariamente modificar esos elementos de base que son propios de la cultura local. Porque la verdad es que si pensamos solamente en lo que implica el riesgo en un cerro o en lugares como Valparaíso, capaz que con la mirada centralista el término prevención lo llevásemos a un punto tan extremo que terminamos casi con la necesidad de sacar de una u otra manera a las personas de los cerros y los asentamientos humanos que están ahí. Entonces, en eso hay que ser cuidadoso y ser tremendamente respetuoso de los niveles locales y de las particularidades en cada uno de esos niveles locales. Claro, de alguna manera se ve, ¿no? Hay que hacer tanto cambio que al final no se hacen porque implica un peso demasiado grande. Ya estamos por concluir esta entrevista, pero antes quería preguntarte, a propósito de lo de la prevención, más allá de decir lo que ya se sabe, un poco de que no hay que hacer fogata, de que no hay que dejar vidrios y ese tipo de cosas, ¿qué hacer quizás si cualquiera de las personas que nos está viendo se ve enfrentado a un incendio forestal que empieza a escaparse? ¿Cuál es el procedimiento adecuado? Porque uno dice, ¿a quién llamo? ¿Llamo a CONAF? ¿Llamo a bomberos? ¿Busco a mi vecino? En esos periodos, porque a lo mejor probablemente los grandes despliegues de emergencia van a llegar mucho después, sí. pero ese es un momento en donde quizás se pueda alcanzar a parar el fuego antes. ¿A quién le pido ayuda cuando me veo enfrentado a algo así? Yo te diría que ahí hay algunos elementos. Uno tiene que ver específicamente con en qué momento llamo. Y ese movimiento es inmediato. Hablábamos de cultura hace unos minutos atrás. Qué complejo es que hoy día pareciera que lo primero que hacemos es sacar el celular, sacar una fotografía, tuitearla, subirla a Facebook y después preocuparnos de llamar por teléfono. Ese es un cambio cultural que está siendo regresivo. Lo primero, el celular, más que sacar la fotografía y empezar a tratar de viralizarla, es llamar efectivamente a carabineros, llamar a bomberos. En algunos lugares, en el norte, por ejemplo, recién se está progresando en términos de instalar brigadas, como en Atacama, por ejemplo, pero que también tiene realidades en materia de incendios forestales. Por lo tanto, lo primero es llamar. En segundo lugar, yo te diría que hay una acción permanente. Los sistemas modernos son desde la base hacia arriba, nuestro sistema centralizado. Ahí tenemos que ir cambiando. Y por lo tanto, lo primero es organización comunitaria y entrenamiento comunitario. Hacer algo sin saber qué tienes que hacer, cuáles son tus limitantes, puede incluso ser más riesgoso para ti. Yo te diría los dos pasos, llamar de inmediato, y lo segundo, comprender que la organización comunitaria y el entrenamiento comunitario debidamente articulado con los municipios es una alianza estratégica fundamental para que en algún momento dado, si hay que actuar, sepamos qué hacer, pero también en la prevención, en la mitigación, sepamos también qué podemos hacer antes que la emergencia nos pase por encima. Acto de decir, no, si se trata solamente de unos pastizales nomás, y después los pastizales se transforman en lo que ya conocemos. Así es. Yo creo que ahí, lo primero, ante emergencias como esta, ante cualquier emergencia, tomar el teléfono, activar al sistema, y después, si estamos organizados y estamos entrenados, saber si estamos en condiciones para poder realizar algún tipo de intervención o no. Y muchas veces esa intervención implica avisar a los vecinos y establecer una evacuación. Eso también es una acción dentro de las acciones de emergencia que una comunidad puede hacer. Pero para eso, insisto, organización y entrenamiento comunitario de municipios debidamente articulados con sus comunidades. Es fundamental. Michel Deler, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y por supuesto también muchas gracias a ustedes y continúen por supuesto en las distintas ediciones de Portavoz Noticias con los distintos contenidos que desde las regiones les queremos mostrar a todo el país. Gracias y que estén muy bien. Hasta pronto. Alto a los incendios forestales. Y Arcatel, Asociación Regional de Canales de Televisión de Señal Abierta de Chile, presentaron Portavoz Noticias.